que yo les quería proponer que en este café interno dividiéramos como varias preguntas. Primero, sabemos las condiciones de salud cuáles son, pero no sabemos cómo categorizar por severidad cuáles podrían estar en primera línea, en segunda línea. El acercamiento más que he tenido es lo que les mostré en el video de lo que hizo Imbanaco, Cali, ¿sí? Entonces, primera línea, ¿cómo hago para clasificar las severidades de las condiciones que ya sé que tienen más riesgo? Porque es que siempre que vamos a un webinar me dicen hipertensión, diabetes, pero no qué grado de diabetes ni qué estilo, si es con descompensación, con falla cardíaca. Yo creería como médico, creo, pero no encuentro bien la evidencia de esas severidades. La otro tema sería el tema legal. ¿Qué implicaciones legales tendría para los actores, para el médico que toma la decisión, para el empresario que decide reincorporarlo, contratarlo o no contratarlo, y para el profesional de seguridad y salud en el trabajo que pudiera llegar a ser el líder del sistema de gestión y seguridad en el trabajo? Y la otra es si realmente, que es la que dice Martín, se configura un fuero, y María José, o sea, ya por esto, por tener esa enfermedad, es una nueva modalidad de fuero de salud. Y lo que más me afana es que diga que el mandato de reubicarlo, porque es que mis empresas son pequeñas y medianas y no voy a poder reubicar a todos. ¿Qué voy a hacer como país? Son como las 4 preguntas grandes que nos hemos hecho. No sé si alguien tenga otra, o pues porque son bien grandes, cada una daría para un conversatorio, mejor dicho. Sí, correcto. ¿Alguna tiene algún otro punto de vista para desarrollar? Ok. Diana. Voy a cerrar la cámara para que tenga mejor video yo, ¿sí? Me escuchen mejor, a ver si yo tengo una duda. Qué pena con ustedes. ¿Me escuchan bien? Yo tengo una duda y es en relación no solo al trabajador, sino pues sus familiares. Yo sé que eso es más crítico y es, digamos, que hacer un chicharrón más grande, pero puede ser que el trabajador esté bien, pero él viva con la mamá con cáncer o que en el esposo que es hipertenso. Entonces pienso que son temas que, si bien no los contempla la legislación, es un tema que es crítico como al momento del retorno, y pues que pienso que esas situaciones también pueden generar más presión o estrés o riesgo psicosocial para los que tengan que volver, sabiendo que al regresar tienen esas personas vulnerables pues en su casa. O sea, el riesgo psicosocial adicional al riesgo de por sí de complicación de las enfermedades, ¿sí? ¿Entendí? Sí, pero yo me refiero es qué pasa si en la familia del trabajador en su vivienda hay personas que tienen esas condiciones de riesgo, es decir, no las tiene el trabajador, pero las tiene la familia, ¿sí? Si tiene la mamá que tiene cáncer o el esposo que es hipertenso, o no sé. Entonces, pues, obviamente hasta allá no podemos hilar, pero yo veo que son inquietudes que tiene la gente. Para la papelera. La mamá, yo les digo a los profesores de intercambio. Silvia tiene su micrófono abierto y yo no se lo podía apagar. Diana, trata de apagárselo, por favor, porque ahí se está dando todo el ruido. Me parece bien, tomo nota de esa última punto de la relación con la familia, y si les parece vamos desarrollando los aspectos médicos mientras llega Martín, y entre todos podemos establecer el tema jurídico. Sigue, Dianita. ¿Aló, Carlota, me escuchas? Carlota. Hasta ahorita te volví a escuchar. Sí, es que se me ha encerrado. Bueno, el tema médico, quería escuchar si la doctora Carlota quiere empezar, o de lo que has averiguado en otro chat de médicos, o lo que has averiguado de cómo podríamos categorizar la severidad de lo médico. No, Diana, en los otros chats en donde hemos estado, la verdad, todo el mundo anda igual perdido, no saben cuál es el límite de eso, pero yo mirando, pues básicamente
con lo que determina la circular 030, pues ella coloca unas patologías muy precisas, ¿no? Y además de eso, hace una relación con el riesgo de esas patologías con lo que se ha visto la mortalidad asociada a COVID por ellas. Entonces yo pienso que con base en eso, nosotros podríamos partir de ahí y ir creando nuestros propios límites, por así decirlo, porque ¿qué más se hace? Yo, o sea, no encuentro otra salida probable. Bueno, en eso están las condiciones, pero yo les quería mostrar la matriz que hizo en Banaco. ¿Ustedes la vieron en el video? El video de ayer. Que ese grupo, como ellos los compró el grupo Keralty, que son los españoles y ya han tenido, pues en España ya pasaron, lo dividió en descompensada y no descompensada cada una de las patologías y las dividió por primer frente, segundo frente, tercer frente. Y a mí es el acercamiento primero que veo que alguien se lance. Obviamente, no, como él dice, no es perfecto, se los voy a mandar y está en el video de ayer. Es un gran inicio. Sí, ya se los va a ¿Lo mandar. podemos compartir, Diana? Sí, ya les voy a mandar lo que él dice que les va a mandar el video. Y él también me dijo que lo podíamos compartir porque fue cuando yo empecé a investigar que, pero que los mando por acá, por el chat de María José, sí. Pero, ¿y es muy largo el video o no lo explican? Porque yo no, yo que... les voy a compartir la pantalla mejor. Mejor. Bueno, mejor. sí, les voy a compartir la pantalla. Espérate que me lo tengo que mandar al correo porque es que yo no tengo, bueno, el video es corto, pero si quieren más bien pongo el video y la parte donde le explica eso para que sea el mismo el que lo explique, ¿sí? ¿Les parece? Dale. Y después miramos la... Entonces, voy a compartir la pantalla. Te lo abro y comparto la pantalla. Entonces, voy a compartir la pantalla. Entonces, miren, acá está. Voy a compartir primero y me devuelvo. Va a compartir pantalla. Es este. ¿Ya ven mi pantalla? Ah, no, espérate, ya. ¿Sí la ven? Ahí ya la vemos. Sí, entonces va a ponerlo a ver si es acá. Entonces, acá yo le pregunto, acá. Mira. ¿Lo alcanzan a escuchar? No lo escuchamos. ¿No? Claro, Dianita, cuando tú vas a compartir, en el lado, mirando de frente a la pantalla, a tu lado izquierdo, te da la opción de compartir con audio. Ah, ya vi. ¿Ya? Compartir con audio. Sí. En vivo en YouTube, no. Sección en grupos, compartir. Uy, Dios mío. Necesita Carolina. Opciones avanzadas de la función compartir. Ya una parte puede compartir. Solo el anfitrión, todos los participantes. O si quieren ustedes lo cogen de mi página, es que no sé cómo hacer. Pues yo estoy de confitriona. Vuelvo, te doy lo de confitrión, María José. Pero es que Paulita ya lo... Yo lo puse ahí en el chat. En el chat de Zoom les puse el... Sí, es que en el minuto, míralo en el minuto que Mauricio lo explica, ¿sí? Mira tan chévere que lo hicieron ellos, que esto es lo más cercano. Espérense un minuto, entonces a ver si yo puedo, yo estaré o devuélveme y si se pierde el audio me avisan, el mío. Sí, María José. Ay, ¿dónde te devuelvo? Ay, Dios mío. Y le puedes indicar hacer anfitrión, listo, ya te devolví. Cambiar el Pues anfitrión. O Paola que lo tiene ahí abierto. Sí, también Diana, quédate como anfitriona y pones a Paola de coanfitriona o de autorizas para compartir. Sí. Quédate tú de anfitriona porque si no se pierde. Entró la doctora Leila. Listo. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bien. Ay, porque no puedo poner a Paola de confitriona.
Espérate, y ya te devuelvo a ti haces tú. Majo, o si no, hazlo tú, porque yo no sé cómo hacerlo del audio. Auxilio, esperen. Está en el chat. Hola, ya. Paulita. Hola, Leila con Diana y Carlota, estamos acá. Hola, Diana, Carlota, Estamos Carolina. aquí sufriendo. Hola, buenas noches. Buenas Gracias. noches. Miren, les voy a sacar Compartir eso. les voy a sacar una foto de donde les digo que pueden, cuando ustedes llaman. Bueno, sí, para compartir, sí. Se las mando para que ustedes sepan De compartir pantalla, pero ¿cómo es compartir con audio? No, eso no lo he mirado. Ya te lo muestro. Ya estoy mandando el pantallazo allí al café. Es abajito, cuando ustedes escuchan compartir antes de darle share. Ay, sí, ya vi. Share Computer Zone. ¿Ya? Ya listo, Paola va a compartir. ¿Sí ya pusiste Paola de anfitriona? Ya lo tengo unido, pero va a mirar en qué minuto es. Bueno, entonces ya te digo en qué minuto. Es en el minuto 12:50. Ponlo en el minuto 12:50. Y le habla eso como 2 minutos. Listo. Perdón, pregunto, estamos revisando qué para unirme. Bueno, que es que dividimos el tema de las enfermedades crónicas sabemos cuáles enfermedades, pero no sabemos cómo categorizar y hacer una matriz para saber cuál es leve, moderado, severo. Entonces, el otro es el tema legal, las implicaciones para los médicos, los empresarios, los trabajadores, si se creó un nuevo fuero, y el cuarto es la salud, la angustia de la familia, que es la que dice, oiga, usted va a mandar a mi papá que es diabético, hipertenso, la familia, no solo el trabajador. Sí. Empezamos por lo médico, estamos acá Carlota Rosas, que es mi compañera de sala, te la presento, de la Junta Nacional Sala 2, y yo estábamos empezando lo médico, y bienvenida ya que estás. Entonces les estaba contando que en mi episodio de ayer de YouTube, yo entrevisté a Mauricio Fonseca, que hizo esta matriz que vamos a mostrar de lo que ellos hicieron con la experiencia española, uniendo todo lo que han hecho el grupo Keralty, y él se puede compartir. Entonces vamos a mirar lo que él explicó en el minuto 12:50 de mi YouTube. Listo. Ahí ustedes ya están viendo mi pantalla. ¿Están viendo? Sí, ahí. Voy a intentar. Ahí les pregunto, ahí yo le pregunto, sí. Ok. Y los nominamos como colaboradores especialmente sensibles. ¿Sensibles a qué? Pues sensibles a poder adquirir el virus. Y el ejercicio está enfocado en tener en cuenta la existencia de las condiciones que permitan realizar el trabajo o realizar la operación o realizar la actividad laboral sin elevar el riesgo propio de la condición de salud de esta persona trabajadora. Y digamos que lo que hicimos fue escoger dentro del tema de las enfermedades o de las condiciones especialmente sensibles y llevarlas a identificar. Y aquí vuelvo a insistir en lo primero: si yo no conozco a mi enemigo, difícilmente lo voy a poder vencer. Y lo primero que teníamos que hacer era conocer nuestra población. Y eso es lo primero que ustedes deben hacer. Tienen que saber cuántos hipertensos hay, cuántos diabéticos hay, cuántas personas con enfermedad cardiovascular, cuántas personas con alguna inmunodeficiencia o que consumen algún tipo de inmunomodulador. Muchas personas han obviado esa información en los mismos exámenes de ingreso para evitar ser estigmatizadas o inclusive para evitar ser contratadas. Y aquí es muy importante que este es un momento de verdad con el trabajador, donde ustedes deben crear las estrategias necesarias para que ellos hagan un autorreporte de su estado de salud. Y aquí la invitación que nosotros, o la experiencia que tuvimos, fue crear una encuesta en Google Forms. Esta encuesta es una encuesta que se contestaba vía celular, se le envió a todos los colaboradores, donde les pedíamos, venga, en su autorreporte notifíquenos usted qué tipo de condición especialmente sensible tiene, para nosotros posteriormente abrigarlo a través de una consulta por medicina laboral. ¿Cómo entramos? Digamos que nosotros, cuando escogimos la evaluación de los pacientes especialmente sensibles, necesitamos en una guía para la actuación y que fuera una guía estandarizada para todos los médicos que íbamos a ver estos pacientes especialmente sensibles. Entonces lo que hicimos fue adaptar un poquito la guía de los españoles, y lo que hicimos fue colocar la exposición laboral en la primera de las columnas,
Y aquí están todas las enfermedades listadas que son especialmente sensibles y susceptibles los trabajadores. Ahí lo que hicimos fue ubicar las enfermedades, ubicamos mayores de 60 años y ubicamos las mujeres embarazadas. Recuerdan que les había contado que era muy importante que ustedes ubicaran en primera, segunda, tercera y cuarta línea sus colaboradores, pues eso está llevado a la guía, y posteriormente nos empezamos a preguntar dos cosas importantes. Uno, ¿cómo está su patología? ¿Está compensada? ¿Está descompensada? ¿Tiene dos o más comorbilidades? O si es una mayor de 60 años, ¿tiene patologías? Porque tenemos trabajadores de 60 años que no tienen ninguna comorbilidad, o tiene una patología controlada, o tiene una patología descompensada. Y con las embarazaditas nos preguntábamos, ¿este embarazo tiene alguna complicación? ¿Tiene alguna comorbilidad? Entonces, eso nos estaba permitiendo ubicar en esa tabla cuál iba a ser la decisión, para que la decisión no terminara siendo una decisión orientada en el tema de parecer, es que yo creo que debería ser acá, sino tener, digamos, una guía justamente que nos lleve y nos dirija a tomar unas decisiones en equidad, que eran muy importantes tener. Entonces, vamos a hacer el ejemplo de un paciente hipertenso. Un paciente hipertenso que está en una primera línea de trabajo o de exposición comunitaria. La experiencia de nosotros es sobre el tema del contacto estrecho hospitalario, y resulta que este trabajador hipertenso que está controlado, pues está en una primera línea como tal. Entonces, cuando yo me voy a la primera línea y tiene hipertensión, cruzo esa información y me da que debo dirigirme a la opción 2 de la guía. Y esa opción dice: continúe en la actividad laboral, puede realizar tareas con exposición a pacientes posibles, probables o confirmados por COVID, con elementos de protección personal adecuados, pero recomienda a la guía no realizar maniobras generadoras de aerosoles. Entonces, yo tengo un personal que tiene una comorbilidad controlada, que yo debo controlar es que su exposición a aerosoles sea lo más reducida, o digamos que la decisión de yo ubicarlo en una área o una zona no COVID es la que me va a permitir ubicarme en la tabla. Esa tabla está justamente organizada para que yo pueda comportarme con las enfermedades como se encuentran compensadas y tomar decisiones como tal. Ojo que es una guía. Como toda guía, pues tiene sus imperfectos, pero digamos que nos va a permitir acercarnos un poquito más y decidir en equidad qué es lo mejor para el trabajador como tal. Y ahí creo que se acaba. Listo, Mido. Sí. Y lo de primera y segunda línea, cuando lo quieran ver, o sea, ellos analogan unió lo de España con lo de Colombia y le puso que es primera línea, que es segunda línea, y eso está chévere lo que ellos hicieron. Mido, lo paré ahí, ¿está bien? Sí, sí. Listo. Entonces yo me he puesto, y ahí le iba a decir a Leila, me he metido, pues desde antes a mí me encanta todo lo de endocrino y medicina interna, me he metido, y la Sociedad de Endocrino tiene unos webinars gratis hermosos, pero entonces ellos cuentan que por qué se daña, pero nadie dice no he podido ver que ninguno diga la severidad como eso. Entonces nos tocaría coger el modelo español y estudiárnoslo, mejorárnoslo, construírnoslo, pues porque no hemos encontrado más. ¿Podemos cruzar este modelo español con la circular 30? Tiene las mismas patologías, pero tiene inclusive más. Tiene las mismas. Doctora Diana y todo el grupo y María José, pues les podría compartir lo que, digamos, incipientemente hemos hecho en el entorno, que es algo parecido, no tan sofisticado, pero pues es un modelo que tiene una encuesta para hacer el autorreporte y unos criterios. No están tan bonitos como los que presentó el doctor, pero si quieres se los muestro qué es lo que estamos haciendo. Sí, para tener una aproximación de esta información. Dale, Leila. Bueno, gracias. Un segundo, aquí en toda la metodología del compartir pantalla. Sí, ya tengo que Paola me muestre cómo era el del audio. Yo no sabía cuál era. Perdón, un segundo, lo voy a ubicar acá en el formulario. Pues, ¿de qué se trata? Es de montar un formulario con más o menos las mismas preguntas de las que estamos hablando,
bajarlo a una base de datos que tengan unos criterios para su calificación. Entonces, ay Dios mío, no sé dónde es que está lo que lo veo en Google y ahora cuando voy a poner el compartir no lo encuentro. Mostrar todas las ventanas. ¿Te acuerdas que bajas, Lilita? Shade Screen normalmente está en verde. Ya. Perdón. Creo que ahí ya va a empezar. Un segundo, está cargando. Yo no vi dónde es que se comparte el audio. Junto a compartir la pantalla verde hay que ven. No. Cuando tú llamas compartir, ¿sí? Sí. Antes de darle share, en la misma Antes de línea, dice compartir, dice. eso, pero ya es cuando llamaste a compartir, no es en esta primera llamada, sino la otra. La segunda, listo. A ver, les cuento qué protocolo organizamos nosotros. Pues en la búsqueda de que las empresas puedan, pues con el apoyo médico, clasificar su población, creamos como 3 servicios. Estos 3 servicios, ¿de qué se trata? Está la encuesta del autorreporte, está una validación de la información por consulta de telemedicina y está en la... Espera aquí porque... Dios mío. Se está viendo tan mal. Hola, Gilberto. Ahí están viendo una encuesta Sí, estamos viendo la generada en un formulario de Google, sino que quería salirme aquí porque estaba arreglando esta casualmente. Entonces, la encuesta pues tiene primero un consentimiento informado y lo que dice la resolución sobre que la información sea veraz y que las personas puedan aceptar hacer la encuesta. Luego pues están los datos de identificación y esta no es, esta es la del control diario. Entonces ya me paso a la siguiente, que también era la que estaba mirando, pero digamos que tiene la información del consentimiento, la información de identificación, EPS, contacto, y luego sí se empieza a buscar la información que necesitamos para valorar riesgos de antecedentes de salud, contacto epidemiológico y como comportamiento, cultura, conocimiento que se tenga sobre el autocuidado. Entonces, por ejemplo, aquí está ubicación, cómo se traslada a su lugar de vivienda. Elisa, y ya, señora. ¿te puedo hacer una oportunidad de mejorar una vez antes de que se me olvide? Sube los transportes, que no quiero perder algo que dijo Mauricio Reina hoy que me pareció muy importante. Fíjense que él señala que el tema central en Bogotá no está en Transmilenio, está en los alimentadores. Pero el alimentador hace parte del Transmilenio, o hay gente que solo coge 7P. Ustedes me ayudan, yo lo entendí diferente. No. O sea, sí es cierto que hace parte del sistema integrado de transporte público. Sí. En todo el transporte público, sí. Pero yo creo que él se hacía referencia a los buses azules, porque eso sí lo dijo esta mañana el secretario de gobierno, que han identificado como una mayor demanda y pues por ende mayor congestión. En los buses azules, o sea, en el CIP, lo que comúnmente conocemos como CIP, en los buses rojos, ¿sí? Es decir, en los zonales, ellos le llaman los zonales. Mauricio utilizó la palabra alimentador, pero yo creo que él se refería a los zonales, o sea, a los buses azules, porque esta mañana el secretario de gobierno dijo lo mismo en Caracol. Ok, pero entonces ya teniendo ese elemento, vale la pena tenerlo en cuenta dentro de las variables. Dale, sí. No era más, qué pena. No, tranquila, todo está bienvenido. No les voy a mostrar toda la encuesta en detalle para que la podamos ver más bien lo que se pregunta, pero pues están las enfermedades. Hay algunas que se preguntan como doble vez porque no es fácil que la gente identifique enfermedad inmunológica. Entonces pues se describieron algunas,
pero después vuelve y se pregunta si tiene enfermedades que le debiliten el sistema inmunológico. Y obviamente está el tema de embarazo y al otro lado pues está el tema de la edad. Luego está pues lo sintomático en relación con el tos, la fiebre, la fatiga, el dolor muscular, bueno, varias cosas en donde se han metido cositas adicionales como el dolor de cabeza, lo gastrointestinal, la pérdida del olfato. Ya después está si ha ido o ha recibido asistencia o ha sido diagnosticado. Y luego empiezan las preguntas que tienen que ver con el contacto epidemiológico, que es si vive, yo quité de la encuesta nuestra, si tiene contacto con personas de salud, que se le comentaba a María José en estos días, porque me parece que lo puede uno dejar el tema de contacto con personas que seas específicamente que tiene contacto con persona con la enfermedad, más no que tiene contacto con una persona del área de la salud, porque eso ha facilitado la estigmatización, el rechazo y pues la prevención de cuando la gente no está completamente informada, en discriminar y sentir pues pánico en el desconocimiento y pensar que la gente que está en salud pues es el agente transmisor de la enfermedad, y pues por eso ya sabemos tantas cosas, pues que no los dejan entrar o los tratan de linchar o en fin, situaciones de ese estilo. Y después viene un grupo de preguntas que tiene que ver con el comportamiento, o sea, qué tanto conocimiento tienen sobre el tema de lavarse las manos, del aislamiento, de los desplazamientos, del manejo de las desinfecciones, la distancia, bueno, todo este tema de cultural, más para tener una apreciación de la población que uno está encuestando en antecedentes de salud con respecto a qué nivel de conocimiento pues estamos enfrentando en nuestra población trabajadora. Después esto pues se baja y se lleva a una base de nuestro excelente Excel, en donde aparece toda la información. Pues digamos que aquí están los bloques de la información y las patologías, y al final, pues teniendo en cuenta unos criterios que no están tan lindamente montados como los que nos mostró la doctora Diana en el video, pero pues están los criterios. Entonces están los criterios de vulnerabilidad por patología, por contacto epidemiológico y por sintomatología. O sea, está por patología, por contacto epidemiológico, por sintomatología y la forma en que lo estamos clasificando con sus distintas conductas. Entonces, ¿qué es lo que el doctor allí nos mostraba también? Nosotros lo estamos manejando en entorno como vulnerable, si tiene alguna patología que le ponga en riesgo a una mayor mortalidad si llega a tener la enfermedad. Sintomático y sospechoso de caso en el bloque de la sintomatología, y si no tiene ningún factor de riesgo, pues no tiene ningún factor de riesgo. Y con eso finalmente clasificamos uno a uno cada persona para poder dar una orientación que los que no salgan libres de factor de riesgo para la patología o por antecedentes, los llevamos a consulta de telemedicina. Entonces hay una consulta en donde se amplía la información y se valida, porque nos hemos dado cuenta que hay mucha información. Primero que todo, esto es una foto, no una historia que tiene una lógica en el tiempo. Entonces es distinto decir que tengo tos y fue hace 15 días o llevo 3 días con tos, o tuve fiebre y ya hace 10 días que no, porque se está preguntando en los últimos 15 días, o si tengo fiebre de hace 3 días y cada vez estoy más malito. Entonces se valida a través de una consulta médica que queda en historia clínica, y ahí ya definimos unas conductas de acuerdo a los criterios que les mostré, que finalmente pues está relacionado con a ver, yo les cuento acá,
esto está filtrado, pero finalmente es si se mantiene la vulnerabilidad y el aislamiento y el trabajo en casa, si es sintomático y debe ir a atención médica, o si es vulnerable pero está controlada la patología, tiene manejo, tratamiento, y pues se hace con estricto seguimiento de la patología, podría reintegrarse a su trabajo con un cuidado pues bien cercano. Y está el que no tiene nada, y para todos se les recomienda pues capacitación, el uso de los elementos de protección personal, en fin, ya pasa a la parte ¿de qué? De lo que tiene que acometer la empresa en fortalecer el comportamiento pues, de los trabajadores en el autocuidado, dar toda la capacitación, la información y demás. Pues, sabemos que esto ha sido nuevo y lo estamos haciendo ya en este momento con 4 empresas, 2 pequeñas, 2 grandes, y realmente todos los días nos toca estar ajustando, pero hemos visto que pues ha sido funcional, práctico para volúmenes grandes de población, y pues ha tocado dejar gente en casa, hacer seguimiento telefónico para la gente que está malita, y ir revisando casos porque se ha dado plazo, por ejemplo, de miremoslo, pues lleva 3 días malito, pero no es tan claro el caso, revisémoslo en 8 días o 10 o algo así. Lo que sí me ha llamado mucho la atención es que definitivamente el tema de enfermedades crónicas tipo y las comorbilidades de hipertensión, diabetes, obesidad, muy, muy alta frecuencia en nuestra población, y además en los cargos aquellos indispensables en donde uno espera que la gente pueda estar presente en el trabajo, y nos ha tocado dejar gente crítica en casa pues porque no la vamos a exponer, o el temor a salir con sus enfermedades, o el que vive y cuida a adultos mayores, por ejemplo. Porque eso se ha tenido en cuenta, ¿no? Digamos que en la entrevista médica se mira la percepción de riesgo que tiene el trabajador, y si existe temor de enfermar o de traer la enfermedad a un adulto mayor que vive en casa, definitivamente pues nos vamos por la línea de mayor seguridad, de más conservación, pues proteger a la persona adulta y de no exponer a la persona que, aunque tenga enfermedades controladas, siente miedo, pues no tiene sentido, y no vamos a dar una recomendación para arriesgar ni al trabajador ni a la empresa. Leila, pues a mí me parece que esto es como, yo creo que en el de Cali está ya montado, en estandarizado, pero este es como la misma línea para llegar al resultado. Sí, está casi igual. Sí, o sea, es como el cómo llegar al resumen que dijo Mauricio Fonseca, pero es igual. Pero hay una cosa, perdóname, te interrumpo, hay una cosa importante en este proceso, que cuando salió el decreto, pues, o la resolución, el tema es que esto quedó como una información de manejo general, o sea que todas las empresas podían hacer la encuesta con cualquier persona, y cualquier persona tenía que, como trabajador, dar la información de salud a la empresa. Entonces, porque la resolución como tal no dice quién va a manejar esta información. sí. Entonces, la epidemia o la pandemia ahorita, pues no nos podía sacar de una reglamentación preexistente, y no podíamos violentar ni la privacidad de la información del trabajador, la reserva de la información, la custodia de la información. Entonces, esta encuesta se envía, pero llega a un correo de médico. Sí. Y a la empresa solo se le manda los resultados de la conducta. O sea, no es de manejo de todo el mundo, aunque lo que les cuento, hay gente que todo el mundo sabe que es el diabético, etcétera. O sea, las personas cuentan sus problemas de salud y se hacen públicos dentro de las empresas,
pero no porque la empresa haya recibido el reporte. Sino porque la gente libremente lo dijo. Sí. Exactamente. Ni porque nosotros como médicos lo hayamos pues revelado. Entonces, había que hacer alguna herramienta que fuera de corte en corto tiempo y de tamizaje para poblaciones grandes, porque por ejemplo empresas sí, de 300 o 500 personas, ¿cómo iban a hacer esto? Y a nivel de costo, por ejemplo, hacer diagnóstico, exámenes médicos a todo el mundo para saber si era vulnerable o no, no era factible. Empezando que por tiempo no era factible, estamos cerrados a la mitad y pues no era práctico tampoco porque era sobre cosas específicas. Entonces, pues implementó esto como tamizaje para capturar información, confirmar a través de la consulta por telemedicina y de ahí el médico es el que hace el análisis y toma la conducta para pues definir el criterio y que ya la empresa pues resuelve qué hace con esa información. Si le sirve, pues mejor dicho, ya lo tiene que manejar con todos los requisitos legales que tenemos de preservar el empleo, proteger el trabajador, pues porque cuando todo esto te sale en un conductor de maquinaria amarilla que lo vas a dejar en casa, pues cómo lo pones a trabajo en casa. Pero lo tienes que poner a hacer alguna cosa, o por lo menos lo tienes que tener el tiempo, que es como la recomendación que le hemos dado a la empresa. Esto no es eterno, tiene un término, tenemos que ir al ritmo de la curva de la pandemia y lo que vaya dictando pues las directrices gubernamentales y el momento en que llegue a que ya podamos salir con orden, con horarios y de todo, pues todas las personas, pues estas personas que estaban vulnerables, pues se liberan, digámoslo así, desde algún punto de vista, aunque médicamente sigan vulnerables, pero esperamos que corresponda a una fase de la pandemia en donde esté más controlado la posibilidad de la atención, del tratamiento si se llega a enfermar, o que ya vayamos cogiendo inmunidad colectiva, que es un tema que es complicado ahí. Pero pues sí, porque no podemos dejar guardado un trabajador 18 meses, o pues se puede, pero son decisiones difíciles, sobre todo en cargos operativos. Hay varias variables, yo solamente me voy a meter porque ese tema médico está muy interesante entre ustedes y no demoran en entrar Martín para que ya miremos lo jurídico, pero en la presentación que ustedes hacen y como dice Diana, tu esquema, Leila, lleva lo mismo, ¿cierto? Y es clasificar en últimas el objetivo que es yo poder clasificar a los trabajadores de acuerdo con su estado de salud y con base en ello definir recomendaciones, quién sí puede irse, quién no, quién tiene que quedarse con seguimiento y quién esto y lo otro, ¿cierto? A ese cuadro tuyo, y Diana, ¿tú qué opinas? ¿Le faltaría quizás esa clasificación como el doctor lo ha llamado de línea 1, 2, 3, 4? ¿O Sí, sí, eso iba a decir. Dos cosas de Mauricio, que es que uno decía, no puedo trabajar, depende en qué vas a trabajar. ¿Tú eres el primer respondiente, eres la primera línea, eres el médico de urgencias? ¿O tú eres el que está en la parte administrativa que está en el video antecitos? Entonces, depende, eso te debía complementar a todo. ¿En qué lo vas a poner y volver a dividir primera línea, segunda línea y tercera línea? Y la otra cosa que me llamó la atención, mira que Mauricio lo llama sensible, y aunque parezca eufemismo, no, sino legalmente, creo que tiene una implicación jurídica y lo estaba pensando. No es vulnerable porque el vulnerable como que para demandas me pone a pensar, no sé. Somos todos. Sí, porque no, yo soy sensible, pero no vulnerable, tengo mayor sensibilidad. Hasta la forma de llamarlo me parece que me gusta eso. Ok. Sí, es una no propuesta. No recuerdo qué dice exactamente porque el sentido de esta reunión, ¿perdón? El sentido de esta, digamos que el objetivo, yo lo diría en 2 puntos, ¿cierto? ¿Cuál es el instrumento y el análisis desde el punto de vista médico que ustedes están dando, que nosotros nos pudiéramos llevar dentro de la línea de la
asesoría y el apoyo a quien sí y a quien no. Y ahí quiero hacerles una pregunta en lo que está hablando Paola, que me parece que quisiera escuchar a los médicos. Ya lo habían hecho antes, y es, ¿qué pasa con los familiares del trabajador que son mayores de 60, hipertensos, con diabetes, con cáncer? Leila lo tiene dentro de... Yo a esto le puedo llamar, ¿cómo se llaman ustedes? Si a la primera parte de la entrevista. Sí, ¿de qué? Claro. ¿De los sensibles? ¿De los...? No, esta es la primera parte de una entrevista médica que me queda como en la Anamnesis. ¿De la amnesis eso? Anamnesis. Bueno, no sé si para este instrumento, es que no sé, si nosotros debiéramos llegar al punto de analizar el tema de los familiares cuando no hay riesgo, porque es que si es por eso casi que nadie va a poder trabajar. Que a mí me pareció súper chévere, o sea, yo inclusive cuando empezó todo eso, yo le decía esa pregunta a mi hermano Camilo, yo le decía, ¿y si a mí me da miedo porque yo tengo adulto mayor, sí? Y acá me llama la atención que estas empresas hayan aceptado eso, porque eso no estaría en la 30 y entonces así queda todo el mundo con adulto mayor. Ese me parece chévere si yo fuera trabajador de la empresa de Leila, pero angustiante porque entonces caerían muchos ahí. Es que ahí llegó el doctor Martín Sánchez, le damos la bienvenida, yo digo, ¡bravo! Ay, qué pena con ustedes, Estaba en clase de posgrado y los estudiantes son muy exigentes. Gracias por estar, te voy a poner en contexto, Martín. Estaban las doctoras presentando como unas propuestas, resolvimos como que el café hoy nos tomábamos 2 cafés porque tenemos 4 temas. Uno que es médico especialmente, que era como en términos de salud, cómo hacer como para establecer un modelo de clasificación de condiciones de salud que nos permitiera de allí partir. Esta persona tiene 60 años, pero no tiene ninguna patología anterior, no tiene nada que le impida irse a trabajar, ¿sí? Otra que fuera, bueno, esta tiene una patología, pero está controlada, así 4 modalidades. Y acá hay un video que ya está en el chat, que igual te lo vamos a compartir de una entrevista que hizo Diana. Leila, por su parte, nos está presentando como su modelo, ¿cierto? Y surge un interrogante aquí, ya tenemos el modelo, todo va a lo mismo. Entonces acá, el objetivo de esta primera parte es cómo podemos nosotros clasificar médicamente a la gente para que nos permita en un momento determinado decir si se puede ir a trabajar y el médico le pueda decir tranquilamente. Después viene la segunda parte jurídica, Martín, que es cuál va a ser la responsabilidad del médico que dice que vaya a trabajar y le da un soporte y se le quedó allá en el trabajo. ¿Cuál va a ser la responsabilidad del empleador que aceptó ese contrato y cuál es la obligación del trabajador? Vamos a la primera parte médica. Está muy, y Leila lo tiene dentro de sus preguntas y estaba hablando yo con ellas, eso. La inquietud con los familiares del trabajador que son mayores de 60 años, hipertensos, con diabetes, cáncer. Y yo preguntaba si eso es necesario, si eso no lo pone a uno en una línea donde nadie quiere ir a trabajar, o a mí me da miedo trabajar, porque es que todos tenemos alguna de esa condición. Yo tengo mi vecina que tiene cáncer y la mamá que tiene 99 años. Ustedes me han escuchado más que una vez de eso, ¿sí? Y entonces, Keila, en Venezuela parece que el edificio tiene tal, y yo aquí vine y dije, ay, Dios mío, ¿qué pasa si aquí resultamos con un positivo y qué hacemos con Anita y con Isabel? ¿Hasta dónde eso, Leila? ¿Hasta dónde eso, doctora Diana, doctora Carlota? Es válido preguntarlo. Yo no lo he visto como tal en las normas, pero puedo... Pero ¿sabes qué norma está en la de construcción? Si decía, si el trabajador tiene en su familia eso, usted debe tener otro lugar de trabajo, o sea, dormir en habitación separada o algo así decía en la circular conjunta de construcción. Ah, pero es que es diferente porque lo sí, que pero yo... no decía que no trabaje, sino usted en la casa aíslese, y eso me parece más fácil de cumplir, más aterrizada, porque si no, entonces nadie podría trabajar. Total. Yo estoy de acuerdo con... Pero eso no lo podría yo trabajar desde... A ver, lo que quiero plantear es que tuviéramos
un mecanismo, un instrumento que desde el punto de vista médico nos dejara a nosotros que la pregunta, como médicos y como empleadores, salvo jurídicamente de una responsabilidad posterior. Si yo le hago esa pregunta en la primer encuentro con el médico, yo pongo a la gente ya como a pensar y a sufrir en el tema. Uy, sí, yo sí. Entonces yo lo tengo, doctora, y entonces, ¿qué será mejor trabajar? Porque sí, mi mamá es 60 años, pero yo estoy bien, y usted está bien, y ella está bien. Esa es una pregunta solamente. María José y todos, de acuerdo a la pregunta, para mí esos referentes son criterios no, perdón, son, ¿cómo lo llamaría? Son unas pautas, son unos referentes a tener en cuenta. Pero es que es muy complicado volver blanco y negro una consulta médica en donde todas las situaciones finalmente son particulares y cada persona es diferente. Entonces, es un referente que tienes que tener en cuenta para mirar la salud del trabajador, la salud integral de esa familia y, digámoslo en forma, contemplarlo holísticamente, o sea, con todos los elementos. Por eso cuando se hace la consulta con el paciente se evalúa la percepción de riesgo que tenga con respecto a esa situación particular. Como no les voy a nombrar empresas, personas ni nada, en principio, por ejemplo, a mí me parece que 60 años, pues yo no sé si el virus es así de maloso en contar edad, pero me parece una edad muy bajita. Como hay otros países que consideran por encima de 70, entonces digamos que en el protocolos internos que unificamos y estandarizamos aquí con el grupo de médicos que está calificando, pues que son 3 nomás, pues lo que hicimos es considerar que si está sano, 60 años, y así y tiene morbilidades controladas, lo mandamos a lo sano, o sea, lo dejamos como si fuera casi que, o sea, la edad es un criterio. Si se dieron cuenta, en mi cuadrito había unos que eran rosados y otros que estaban en blanco, o sea, ¿a qué le vamos a dar más peso en relación con la toma de decisión? Como si fueran unos criterios mayores o unos criterios menores, digámoslo así. Entonces, a menores de 65 años nos vamos a que puede ir a trabajar si todo lo demás. No que solamente porque pasó la raya del 60, entonces se nos convirtió en una persona sensible o vulnerable, según la usemos, para que no pueda, o sea, que la dejemos en aislamiento. Me parece que la raya está muy bajita, en 60 años. Pero les comparto un caso particular de Dianita. Sí, no, yo no sé quién habló. Es que es yo, Diana Rivera. Es que Diana les quería Rivera. complementar que el mecanismo está establecido, por lo menos en Bogotá, en la encuesta esta que están haciendo para autorizar a construcción y para autorizar a manufactura. El cuestionario, María José, pregunta ni siquiera por las morbilidades preexistentes en los trabajadores, sino por las morbilidades de los que viven con él. Entonces, en el mismo cuestionario está eso dado, entonces mira que no es un tema ni siquiera de los médicos, sino es un tema que por lo menos los que estamos en Bogotá, que la gran mayoría de empresas, nos toca sí o sí preguntarles para cumplir con ese requisito, que si bien ahorita es para las empresas que están pidiendo activación o habilitación, seguramente esa plantilla la van a manejar para todas las empresas. Pero la pregunta es válida porque hay que tenerla en cuenta, pero no debe ser que por el solo hecho de vivir con una persona de 62 años, que además digamos que sea hipertensa, controlada taxativamente, no debe permanecer en aislamiento. Pues porque existen muchas medidas de prevención y dependiendo de qué tan crítico o tan requerido sea en el trabajo la persona, uno como médico toma la decisión y tiene en cuenta todas estas cosas, pero no la puede aplicar igual para todo el mundo. Pero sí, lo que tú dices, María José, ¿cómo va el riesgo ahí del médico que toma una decisión o de la empresa?
pues es igualmente una decisión que queda como acordada con el, con el trabajador paciente. Porque lo que yo les decía en un momento dado, si la persona tiene algo o vive con una persona, un adulto mayor, y siente pánico de la enfermedad, pues no hay que arriesgar ni al trabajador, ni al familiar, ni a la empresa, y hay que tomar la decisión más segura. Pero no sería igual para todo el mundo. Eso queda anotado en la historia clínica, porque pues vivir con un familiar de 63 años sano no implica que el trabajador no pueda ir a trabajar. Hay que hacer seguimiento, tomar medidas y monitorizar permanentemente, o sea, hacer la gestión del monitoreo de salud. Pero yo no considero que se deba tomar como una misma decisión igualita para todo el mundo, en blanco y negro. De acuerdo, yo creo que allí iría Dianita y todo la clasificación que nos presentó la doctora Diana Cuervo, le paso la palabra a ella. Señora. Que yo creo que ahí iría precisamente la clasificación que ustedes nos están presentando con los españoles, con el y allí para un poco para avanzar al otro tema jurídico, pero para poder llegar a ese punto donde podemos claramente establecer que eso no es, ya lo que Carolina ya la estaba diciendo esta mañana, que no se puede discriminar por ninguna de estas razones. Pero también creo, no tengo ninguna psicóloga acá, pero también creo que está jugando un papel importante, y bien en la construcción me dicen que así tiene que ser. ¿Cuál es el riesgo psicosocial para la salud mental que yo estoy generándole a una persona? Que le digo que, ok, venga a trabajar, pero tiene que estar aislado de su gente, porque es mayor o porque es hipertenso. ¿Cuál es el mensaje que le estoy mandando? Disculpa, hola, con Andrea Morales. Ahí también es importante, y lo que he visto con algunos de los clientes míos, ese tema psicosocial se vuelve prioritario, porque yo sí tengo a mi familiar, ¿sí?, con este tema, mi cabeza no está en el trabajo, entonces se aumenta la probabilidad también de que se pueda presentar un riesgo, ¿sí?, o un evento de un accidente o de un incidente por no tener una concentración en la tarea. Entonces creería yo que no solo es evaluar la parte médica, sino que si llega a ser eso, ya hay que entrar a evaluar más allá de la parte del riesgo, de las actividades, de lo que voy a hacer, porque obviamente puede llegar a ocurrir un evento que pues no va a ser un COVID, pero sí va a ser otro evento pues para la compañía que puede generarle riesgo. Completamente de acuerdo. Sí, de acuerdo. Interesante. Diana, tienes la palabra, Diana Cuervo. No, yo lo que decía era que todas estas construcciones podríamos ser a tratar por ejemplo, descompensada, y no está en lo de Mauricio, pero que es descompensada, o sea, ponerlo como médicos, como médicos laborales, como unos criterios más de cuándo, de estado 1, 2, como somos nuestros manuales de calificación, para quedar más estandarizado de lo que podamos leer de los españoles y de otros países de Europa que lo hayan hecho, para que quedara como no a criterio qué es descompensada, qué no es descompensada, y poder aprovechar ese trabajo de los españoles. Venga, yo les tengo una propuesta. ¿Por qué no? Ustedes vieron que nosotros sacamos el plan de movilidad por una propuesta de Diana Rivero, y se sacó en equipo, ¿sí? Y se dejó para el equipo realmente. Aquí habrá gente que de pronto no se, pero casi siempre somos los mismos. Los que estuvieron en ese equipo tienen el plan y bueno. ¿Por qué no hacemos algo parecido? ¿Por qué no creamos un grupo donde hacemos esa validación, creamos como ese documento que nos pueda servir a todos los que participemos en la elaboración y lo validamos? ¿Se podría? ¿Cuál es el documento de los españoles al que te refieres, Diana? Es que lo presenté, es que Mauricio, que es el médico caleño que yo entrevisté, que está en el video que vimos, ¿sí? Ajá. Esa construcción es una unión
de los españoles de Queralty, con ellos como Inbanaco, creadores de ese protocolo. Entonces él lo explica, entonces yo le dije, es tan bueno que ¿por qué no se lo presentas? Él dijo que lo podían compartir, y él me dio el documento inclusive ayer. Los voy a mandar acá, Mauricio. Entonces, mira que ya está súper adelantado. O sea, ya ellos lo tienen, ya se los voy a mostrar, que él me dijo que lo pueda compartir. ¿Por qué no se demora nada? Paulita, porque Martín, ¿estás allí con nosotros? Yo Sí, pensaría que como en aras de adelantarlo, porque no nos los bueno, ya lo compartiste, pero a los que no lo tengan acá en el WhatsApp o por correo, y hagamos todos como una lluvia de ideas, por así decirlo, pero aterrizado a lo técnico, de cuáles serían los límites que cada uno pensaría de que debían ser lo de esas patologías. Pienso yo, para poder avanzar, ¿no creen? Sí. Doctora Carlota, si te entiendo, entonces es que miremos el video después, y desde lo técnico, lo que yo les digo, podemos crear el grupo, como lo hicimos para movilidad, y todos aportamos de acuerdo. No sé, yo ahí sí no tengo mucho que decir desde el punto de vista médico, pero todos los que puedan aportar, aportan, y vamos creando un documento del café. Y queda para los que participemos en el documento. Perfecto. Sí, que ahí podemos coger mucho la experiencia de cómo es nuestro manual, que es muy de calificación de pérdida, pero ahí se puede sacar severidades sobre la AMA, Carlota y Leila. Así es. Uniéndolo, sí, lo de prevención con lo de calificación. Acá les volví a mandar el video en el para que lo miremos, y él lo explica, en el documento otro no lo explica. Perfecto. Yo lo que voy a hacer en todo caso, para que no se me quede nadie por fuera que haya querido, que quiera participar, igual avisamos en el grupo que se va a generar el documento, que los que quieran participar levanten la mano y se crea un grupo aparte. Sí. Porque pues obviamente estos trabajos en equipo los estamos haciendo para que sea un producto de los que lo trabajamos. No se vuelven a subir al café, pues porque hay gente que simplemente no trabaja en nada, pues tampoco se trata de eso. Siendo ya claro el primer punto, vamos al segundo. Y aquí le damos la palabra al doctor Martín, simplemente con 2 palabras, y ustedes, Diana y la doctora Carlota, y los demás me ayudan a complementar. Martín, la gran pregunta que tienen y que queremos como también fortalecer en este encuentro es la responsabilidad. Y a mí, escuchar, se me ocurría que uno pudiera generar desde estos parámetros médicos algún documento a partir del cual se establece que esa es la condición médica con la que el trabajador, que da las condiciones, se permite la labor hasta ese momento, pues porque es que acá planteaba la doctora Diana, ¿cuál es la responsabilidad del médico? Y para esto, Diana, no sé si pudiéramos hablar un poquito de la circular 30. Okay. ¿Quién nos ayuda? ¿La doctora Diana? ¿Sí? Hola, doctor Martín. Pues yo, la circular es pequeña, sino que la circular, voy a abrirla, es que no me la sé de memoria, pero estábamos mirando que la circular trata de hacer como parecido a lo que estamos diciendo, de decir, bueno, qué enfermedades, pero le aclara cuáles serían. Entonces dice, persona con enfermedad pulmonar crónica o asma, personas con afecciones cardíacas, personas con SIDA, inmunodeprimido, personas con diabetes, pero entonces, mira que acá dice lo de los 70 años, no lo de los 60. Sí, es que 70. Lo que pasa es que hay resoluciones que cambian la edad, la distancia, toca uno término medio, creo yo, o no sé. Bueno, ¿qué nos afana de esta? Ustedes son los abogados expertos, que digamos si nosotros hacemos la priorización como estábamos hablando acá, que hacemos una matriz, que hacemos severidades y que hacemos todo lo que hemos hablado acá antecitos, nos afana la responsabilidad de los empleadores, ¿sí? Que acá le dice que reconversión de mano de obra, y lo que decía María José,
si yo le digo, no, vaya y trabaje en cuarta línea, si usted no puede estar allá de médico de urgencias, pero usted sí puede estar atendiendo al público y le pasa algo y después van a decir, la doctora fulanita fue la que me dio el reintegro o el empleador fue el que me quiso, yo le había dicho que no, la responsabilidad penal para nosotros los médicos o para los empresarios y la civil extracontractual nos da susto. Claro que sí, es una preocupación que tenemos compartida en varios escenarios. Digamos que diferentes protocolos traen unas prescripciones de orden, que uno podría denominar prescripciones de orden, que son simplemente como las manifestaciones de pautas de conducta que trae la legislación. Todo lo que esté en resoluciones y todo lo que esté en circulares son prescripciones de orden que hay que cumplir obligatoriamente. En esa medida, la 666 y todas las circulares de bioseguridad que expidió el Ministerio antes de la 666, las circulares conjuntas para los sectores económicos que nunca pararon, son prescripciones de orden. Y casi todas decían que las personas con 60 años y con preexistencias tenían que hacer trabajo en casa. Y que si no podían hacer trabajo en casa, había que hacer un proceso de reconversión o de reubicación para ese tipo de personas. Y no daba más salidas, no daba más opciones. Solo la de construcción, desde muy al principio de la emergencia, no sé si se acuerdan, nos dijo que los de 60 años y los de preexistencias sí podían hacer trabajo presencial y trajo un concepto allí en una colita de la frase que es que pueden hacer trabajo presencial con consentimiento informado. Y eso a nosotros acá, desde el nivel de detalle de la norma, nos impactó mucho para muchos clientes. Nosotros tenemos clientes constructores y nos veíamos como ellos aprovechándose de esa colita, se buscaban el médico ocupacional que les dijera, bueno, esta persona tiene diabetes, pero la tiene controlada, esta persona tiene hipertensión, pero lo tiene controlado, esta persona es mayor de 60, pero es sano, o los achaques que tiene, con el perdón de los médicos, por decirlo así en términos muy comunes, pues están controlados, son normales, por lo tanto puede hacer trabajo presencial. Pero antes de hacer el trabajo presencial, informémosle a esa persona cuáles son los riesgos a los que se expone haciendo el trabajo presencial y además nos toca diseñar prevención, contención y mitigación del virus, ¿sí? De manera especial con esta población presencial. Es decir, es más costosa para mí que trabaje porque me toca darle elementos de protección personal especiales. Y turnos especiales. Y turnos especiales, ojalá. La de construcción. Sí. Con poquitas personas, exactamente. En los turnos que corresponden, si puedo disminuir la jornada, se la disminuyo. Y adicionalmente, si se fijan ustedes, me pone a dejar registro de eso y cuando yo le informe cuál es el riesgo que asume al trabajar, entonces esa persona me dará su consentimiento informado. Y si no me lo da, eso no lo dice la circular, si no me lo da, ¿qué hacemos? Pues si no me lo da, la consecuencia natural sería no ponerlo a trabajar de manera presencial. Pero entonces, ¿qué pasa con el ingreso de esa persona? Cuando, desde el punto de vista ya no médico, sino simplemente ético, moral, que es a lo que nos dedicamos nosotros los abogados en últimas, así sea con normas, cuando uno le formula la pregunta a una persona sobre si salud o plata, pues la respuesta no suele ser la adecuada, no suele ser la de la filosofía ni la del libro de texto, sino que venga, nos matamos, no importa. ¿Sí? Porque yo necesito plata ahorita. Entonces, esa pregunta de formulársela al trabajador, después de conocer todos esos riesgos, saber que puede morir, o saber que después del COVID le pueden quedar secuelas que disminuyen sensiblemente su vida, porque algunas secuelas pueden quedar en el sistema respiratorio. Estas personas, entonces, decidan si trabajan o no, es una pregunta que puede llegar a ser injusta para un trabajador de salario mínimo. Entonces, ¿qué fue lo que encontramos en la práctica? Primero, que era necesario extender eso de la construcción a los otros sectores. ¿Por qué razón la construcción, que normalmente no es que tenga los mejores antecedentes en seguridad y salud, en prevención como sector económico, no tiene esa prerrogativa y no la tiene hidrocarburos y no la tiene otros sectores que tienen una experiencia en términos de seguridad e higiene mucho más alta y con unos estándares mucho más estrictos? ¿Por qué razón la tenía construcción? Entonces empezó esa discusión y ahora tenemos circular 30, que lo que termina haciendo es extendiendo
extendiendo esa posibilidad de saltarse ese deber de darle trabajo en casa a esas personas, ¿cierto? Lo extiende a todos los sectores y nos dice, ay, qué pena, la resolución 666 sí dice que las mayores de 60, y discutía Leila, bueno, pero ¿por qué mayores de 60? Bueno, la razón por la cual se tomó es porque desde el Instituto Johns Hopkins al Gobierno Nacional le analizaron la curva y descubrieron que a esa edad, a los 60 años, empieza a subir la curva en el tema epidemiológico. No es que sea el pico está más arriba, el pico está 65 llegando a los 70, pero en ese momento cambia la tendencia de la curva y por esa razón dijeron, pues pongamos a partir de los 60 alto riesgo. En un principio hablaban de 65, por eso algunos documentos técnicos hablan de 65, porque la curva en ese momento se empezaba a quebrar a los 65. Y cuando salió construcción se empezaba a quebrar hacia arriba con los 60. Y esa es una explicación que por lo menos me dieron a mí algún técnico del Ministerio de Salud. Dice, mire, esa es la razón realmente que tenemos allí. Ahora, viene el otro asunto. ¿Cómo vamos a hacer con la extensión de esta excepción? Entonces, como no podemos sacar una excepción como fórmula mágica, simplemente como método jurídico, normativo, pues vamos a dejar la responsabilidad a los médicos y que finalmente, para aterrizar en la pregunta de la doctora Diana y de todos, la responsabilidad allí. Usted va a tener como médico la espada y la pared. Usted va a tener, por un lado, un empleador que necesita trabajar y que le va a decir, quiero trabajar, deme el aval, aquí tengo mis candidatos, esta es la historia clínica. Ellos tienen que trabajar porque el único que maneja la máquina es este trabajador y punto, y si no nos vamos a quebrar, y eso lo pone o susto o muerte, pero una cosa trágica, ¿no? Y por el otro lado está el médico que tiene que aplicar toda su literatura y toda su ciencia para decirnos si la persona verdaderamente puede realizar el trabajo o no. ¿Qué criterios? Los criterios que nos muestra la doctora Diana, el trabajo en España es muy interesante para definirlo, para orientar al médico sobre la recomendación que dé. Hay que tener una claridad. Los médicos tienen obligaciones de medios y no de resultados. Los médicos lo que hacen es dar a conocer todo el estado del arte y toda la información para dar una recomendación de acuerdo con su mejor leal saber y entender. Pero un médico no puede garantizar que una persona de 60 años, sin comorbilidades, pongámosle de 65 años, sin comorbilidades, trabajando en la reactivación económica, no se muera de COVID. Eso es imposible. Ningún médico puede asegurar eso. Eso no hay manera de asegurarlo. Lo que puede hacer el médico es decir, mire, yo revisé la curva, revisamos los factores y tenemos estos indicadores y estos temas estadísticos que nos llevan a pensar que este trabajador de 65 años sí puede trabajar y que no está en la misma situación que otro de 65 con comorbilidades, que si se enferma de COVID hay muchas más probabilidades de que muera. Ahí es donde está la pregunta, ¿no? Entonces, como yo tengo menos probabilidad de que muera, entonces yo digo que sí puede trabajar. Cuando yo acerco la probabilidad de esa persona de 65, según sus condiciones individuales, a la probabilidad que tienen los otros trabajadores, pues yo tendré como resultado la recomendación de si puede trabajar. Pero si yo no puedo acercar, de acuerdo con la morbilidad y la edad que tiene esa persona y otros factores médicos, como lo muestra en el cuadro la doctora Diana, no puedo acercar la probabilidad de consecuencia gravosa de la patología a mi persona de 60 años o de comorbilidades. Entonces la recomendación es que como no lo pude acercar, entonces no puede trabajar. Ese trabajador tiene una probabilidad de consecuencias nocivas del COVID-19 muy altas y por lo tanto no es recomendable que trabaje presencial. Muy altas comparadas ¿con qué? Con la de los demás trabajadores que no tienen preexistencias o que son menores de 60 años. Y eso hasta allá es donde puede llegar el médico, Pero así como no puede el médico garantizar que una persona de 30 años sana le dé COVID y fallezca, ¿sí? Eso no lo puede garantizar el médico, que eso no ocurra. Tampoco puede garantizar que una persona de 65 años sin comorbilidades fallezca. Entonces la responsabilidad está relacionada con esa situación biológica que no se puede romper por más que el médico estudie, por más que quiera colaborar. Entonces, en asignación de responsabilidades, nosotros vemos que el consentimiento informado tiene unos efectos muy importantes, que explicarle esto al trabajador es muy importante, que el empleador también tiene responsabilidad, y ahí nos vamos al tema de
la culpa en el accidente de trabajo y la enfermedad laboral. Es posible que esa enfermedad pueda ser considerada laboral si nosotros demostramos y se demuestra que la probabilidad de contraer COVID aumentó por el trabajo, porque se presentó en el ambiente en que el trabajador se vio obligado a trabajar, y por el origen profesional asignaríamos responsabilidad al empleador. Pero si no podemos llegar por el origen profesional, no podemos asignarle responsabilidad al empleador, sino por las reglas generales de la responsabilidad civil. Tendríamos que demostrar que el empleador causó el contagio, que el empleador no se asesoró del médico ocupacional y de la ARL para tomar esa decisión. En últimas, escuchaba yo posiciones encontradas en el ministerio. Carlos Ayala decía no se puede discriminar a las personas, y yo también estoy de acuerdo con él. Me parece que no se puede discriminar a las personas, pero no se trata aquí de discriminación o no, se trata de que necesitamos un concepto médico que nos diga, este trabajador de 65 años, desde el punto de vista epidemiológico, es igual a este de 30, porque o están muy cerca, porque la probabilidad de su situación, de su estado de salud, que desarrolle o que tenga factores de riesgo para COVID-19 es la misma que la que tiene el de 30. Entonces no hay problema, ese de 65 puede trabajar. Por el contrario, este de 50, por ejemplo, que tiene esta comorbilidad, que tiene una diabetes y él no sabía, que no está controlada, que tiene obesidad grado 3 y no la controla y no tiene estilo de vida saludable, pues así tenga 50, 30 años, se alejó epidemiológicamente de la probabilidad de gravedad de 30 sano. Entonces a este le digo, no trabajas, porque no tienes controlada tu patología. En cambio al otro sí la tiene controlada, la tiene manejada, entonces se acerca a este otro grupo poblacional y por lo tanto puede trabajar. Esa actividad que hace el médico la hace con toda rigurosidad, con toda seriedad, y uno no puede evitar sentirse un poquito ya desde el lado acá de los abogados, como que estamos poniendo a los médicos a que se busquen una bola de cristal y hagan allí un tema y piensen concienzudamente, y un día se les ilumina la bola de cristal y dicen, esta persona va a trabajar. Uno se imagina eso, pero la realidad es que sí hay unas metodologías, como nos muestra la doctora Diana Cuervo, como nos muestra en otros países, para llegar a una solución, pero ¿qué es lo que tenemos en el estado del arte? No tenemos más, ¿sí? La otra solución matemática de decir, más de 60 no trabaja, ya todos los médicos nos han dicho, pues es que eso no es así, porque la medicina tampoco es que sea exacta, 1 más 1 no son 2, eso no puede funcionar así. Entonces nosotros tenemos derecho a revisar como empleadores quién puede trabajar y quién no. Porque es que, entre otras, ya saliendo del tema médico, entonces se logró, y esto me sirve para la primera pregunta también. Ya dijimos que X persona puede trabajar, ¿sí? Ya dijimos que puede trabajar, que tiene 60 años, que tiene comorbilidades, que no las tiene, que las tiene controladas, qué sé yo, y ya quedó claro que puede trabajar esta persona, ¿cierto? Y empieza a prestar sus servicios. Y un día yo le muestro y le informo, porque además tengo que hacer capacitación permanente, los trabajadores deben estar con un PhD en COVID-19 hoy en día, porque hay que darle capacitación permanente, profunda, y en un vocabulario que puedan entender sobre la patología. Entonces yo a este trabajador dice, ¿sabe qué? Yo acabo de cambiar de opinión, yo trabajé hace 2, 3 días, me ha ido bien en las pruebas preventivas de COVID-19, pero yo he visto que el gobierno me está mostrando la curva y que esto se complicó, ¿sí? Y yo veo que cada vez hay más personas en UCI. Este es un trabajador informado, porque además usted es el que le informó, ¿no? Este trabajador está informado y usted le informó, y él está viendo la situación del país, y está viendo que UCI se aumentan, se disminuyen las camas disponibles. Mire, yo no quiero seguir trabajando, ¿sí? Ese consentimiento informado que yo le di, lo revoco. O de entrada, desde el principio, recibo el concepto del médico que dice puede trabajar, y yo digo yo no quiero trabajar. Esa parte no está resuelta. Nosotros todos los días le hemos dicho a las empresas, ojo que cuando eso pase, así lo vamos a asimilar al aislamiento preventivo que determine la entidad de salud por casos sospechosos. Eso podría ser considerado una situación especial que debemos entrar a resolver. Los abogados contestamos las preguntas según como nos hagan las preguntas. Entonces yo escuchaba, por ejemplo, al doctor Camilo, que lo sigo y que me gusta escucharlo porque me gusta cómo tiene el tono de voz para meterse en estos temas. Y él decía, bueno, pues si el médico dijo que sí puede trabajar y esta persona pues simplemente no quiere, pues yo veo ahí que podría haber un incumplimiento de contrato, ¿cierto?
Y esa pregunta, esa respuesta está bien dada cuando la persona no tiene ningún fundamento para dar su respuesta, ¿no? Sino que simplemente se refiere a la percepción subjetiva del riesgo. Entonces esa persona, contrario a los documentos médicos que tiene allí, dice yo no quiero trabajar, a pesar de que el médico dijo que sí podía. Pero un trabajador informado, que cada vez los hay más, aunque ustedes, ustedes se sorprenderían de la calidad de los argumentos que tenemos hoy en día, de parte de los trabajadores, que son muy diferentes ahora. Un trabajador me puede decir claramente, mire, las situaciones cambiaron, yo sí probablemente no tenga probabilidad de enfermarme, pero si me enfermo, las condiciones de riesgo que usted me pone son muy graves para mí. Yo tengo 62 años, 60 años, yo no quiero trabajar, no voy a dar ese consentimiento informado porque veo que no habría posibilidad del Estado para atenderme, o porque yo analicé su procedimiento de evacuación médica y usted no tiene cómo sacarnos de aquí del Amazonas, no tiene cómo, sencillamente no tiene cómo, yo no voy a ir a ponerme a ese trabajo. Esa razón está basada en un fundamento objetivo que le permitiría a ese trabajador negarse a ir al trabajo por la situación que estamos teniendo. Yo vería que su situación de salud y su edad y la disposición de las resoluciones del ministerio constituirían fuerza mayor que llevarían a resolver el tema o como una calamidad doméstica para el caso de los familiares que tienen 60 años y que no queremos exponer al riesgo y decir, yo tengo derecho a no ir a trabajar, pido el permiso por calamidad doméstica y usted me lo debe otorgar y me debe pagar esos días. O la otra solución, que es muy grave para nosotros y que dejamos en último lugar, que es la posibilidad de suspender los contratos de trabajo por fuerza mayor y no pagarle salario, precisamente porque esa persona está en imposibilidad de presentarse a trabajar. ¿Por qué tiene esa imposibilidad? Porque su situación en especial, las decisiones que tomó, el hecho de no acceder al consentimiento informado, nos lleva a que no lo podamos exponer a riesgo y no lo podamos llevar a la obra. Ahora, eso es la última parte de la historia. Yo tengo que llamarles la atención sobre lo otro que le estamos diciendo a las empresas. Ojo, señores empresas, ya tenemos tutelas en materia de suspensión de contratos de trabajo, falladas a favor de los trabajadores, otras falladas en contra de los trabajadores. Ya tenemos una impresión de cómo los jueces ven este tema y cómo los litigantes ven este tema, cómo los litigantes en el conflicto jurídico ven este tema, y lo que hemos encontrado es esto. Las empresas se tienen que preocupar por dejar trazabilidad de que para llegar al trabajo presencial, primero evacuaron todo lo que les era posible en el trabajo remoto. Es decir, que no lleguen al trabajo presencial de entrada. Es que se encuentra uno empresas que simplemente dicen, no, es que el señor es soldador y solamente puede hacer trabajo presencial y punto. Bueno, pero es que usted le preguntó al señor qué otras habilidades tenía, usted miró qué necesidades tiene su empresa, usted miró su tema financiero, a ver si con él, no con todos, pero a ver si con él puede hacer un permiso remunerado compensable, es decir, pagarle el tiempo que esté durante la emergencia económica en su casa y luego que recupere el tiempo. Usted ya miró si es viable capacitarlo en otra cosa para que lleve algún registro. Usted ya miró si esta persona le puede ayudar a llevar los registros de temperatura de sus compañeros de trabajo, que se lo reporten por mail, por teléfono, que él los llame, les pregunte. Todo eso es trabajo que usted tiene que hacer. Usted ya revisó todo eso y de todas esas opciones, usted en un comité de crisis, que así le llamamos aquí en la firma, usted en el comité de crisis ya específicamente descartó todas las opciones y nos dejó únicamente con el sino, con la situación ineludible y de fuerza mayor de que lo tiene que llevar a la obra. Hombre, si usted tiene todas esas pruebas, pues adelante, métase en la vaca loca de llamar a la doctora Leila, a la ARL, a la doctora Liana y pregúntele si lo puede poner a trabajar, pero solamente después de evacuar todo eso, porque no tendría sentido empezar por ahí, siendo que el gobierno nacional desde el principio está empezando por el otro extremo. Usted tiene que empezar por el mismo lado que empieza el gobierno. Evacúe todo eso primero. Si eso no le da resultado o es inviable, definitivamente tiene razones objetivas para demostrarlo, que no es inviable y se lo puede demostrar a cualquier juez, entonces ya siga el trabajo presencial. Y en el trabajo presencial entonces hable con los médicos. Y después de hablar con los médicos, ponga al trabajador de frente a esa información médica en sus propias palabras, en las palabras que pueda entender y negocie con él si va a trabajar en forma presencial o no. Y si decide trabajar en forma presencial el trabajador, entonces disminúyale la jornada, póngalo en turnos donde no haya gente y hágale una vigilancia de salud extrema a esa persona que por su situación
por su situación, ya no individual, sino por el marco legal que lo rodea, el juez va a pensar que es de alto riesgo. Porque yo puedo tener una persona de 60 años, está justo en la edad, 60 años, perfectamente sana, ha hecho deporte toda su vida, tenis, corre, trota, tiene mejor salud que cualquiera de nosotros los que estamos aquí en esta reunión. Y esa persona tiene menos riesgo del que podría tener yo para el tema de COVID-19. Entonces dice uno, pues en su aspecto individual, el médico podría demostrar que estadísticamente no está entre el grupo de riesgo desde su actividad individual. Pero como tenemos un contexto legal que lo hace clasificar como de riesgo de entrada solo por el texto de la norma, no hay que olvidarse de los jueces. Los jueces no son médicos, los jueces son abogados, los jueces lo que están es mirando qué dice una norma, qué dice un texto, y si ahí dice que es población de riesgo en el texto y en las noticias, pues créame que así un médico diga que esa persona no está en población de riesgo, el juez va a tender a pensar y lo va a tratar como por población de riesgo, por lo tanto usted lo debe tratar como tal. Entonces, el otro punto que le decimos a las empresas, es más costoso. Es más costoso tener a un trabajador presencial hoy en día. Es mucho más costoso que tenerlo remoto. Es mucho más costoso tener al señor de 65 años prestando el servicio en la planta de manufactura que en la casa ganándose el sueldo, sin trabajar. Pero ¿cómo me dice eso? Pues claro, con el solo protocolo de desinfección, el tipo se puede demorar media hora. ¿Eso cuánto le cuesta a usted? Que le tenga que tener un turno especial. Si trabaja aquí en Bogotá, le tiene que poner horario de entrada de 10 a 5 de la mañana. Dependiendo de la hora que usted escoja por el tema del turno, que haya menos trabajadores, le va a tocar pagar recargo nocturno. Le tiene que tener elementos de protección personal, le tiene que tener gel antibacterial, el jabón, el agua. Oiga, todo eso es tiempo perdido, horas hombre perdidas. De verdad que un empresario cuerdo que de verdad quiera cumplir con todas las normas, pues tiene que llegar a la conclusión que el trabajo de esas personas es mucho más costoso que quedarse en casa sin pagarles, sin que trabajen y pagándoles. Por supuesto que lo es. Si usted empieza a hacer el análisis de costos, le va a dar como resultado eso, y entonces usted dirá, bueno, pues más bien busquemos un permiso remunerado compensable, y que el trabajo presencial sea lo último. Responsabilidad respecto de los familiares. Esa es otra cosa que hemos discutido y nos ha tocado asignar responsabilidad. ¿Quién tiene el bien jurídico de la vida y la integridad física de los familiares del trabajador? ¿La empresa la que lo garantiza o lo garantizan sus propios familiares? Eso se garantiza en el ámbito doméstico. Pues en el ámbito doméstico la respuesta es esa. Es decir, quien tiene que cuidar la vida y la integridad física de sus familiares de alto riesgo es el propio miembro de la familia que está saliendo a trabajar, que está buscando el ingreso. Quien debe cuidar la salud y la vida de esas personas es esa persona. ¿Por qué razón entonces las tenemos en cuenta nosotros en los protocolos de bioseguridad? Por razones epidemiológicas, por las razones relacionadas con el cerco epidemiológico y el nexo epidemiológico. Es por esa razón que las tenemos en cuenta y que llevamos el censo. Pero en ningún protocolo de seguridad se dice que las personas que tengan en su casa personas de alto riesgo no deban trabajar o deban ser priorizadas para el trabajo en casa, ¿no? Lo que nos dice es, ojo, con esa situación tenemos que tener en cuenta esos datos para el nexo epidemiológico, para el cerco epidemiológico, lleve ese censo, pero no hay consecuencias y restricciones del trabajo para ellos. Sí hay consecuencias en el sentido de la capacitación. Usted, esas personas que ya identificó que tienen alto riesgo en su casa, pues tiene que entrenarlas muy bien en el protocolo de desinfección a la llegada a la casa. Tiene que entrenarlas muy bien en el protocolo de desinfección y en el aislamiento y el distanciamiento social con sus familiares de alto riesgo. Y tiene que mostrarles desde el punto de vista técnico en dónde está el fundamento de esas normas. A veces casi que hay que convencer a la gente, se nos olvida que estamos entre adultos y los trabajadores son adultos, y en esos procesos de entrenamiento y de formación con María José tanto nos ponen en las ARLs y todo, nos tratan de enseñar a ser pedagogos, siempre nos han dicho que la educación de adultos es diferente, ¿sí? Hay que enseñarle a las personas por qué no me puedo acercar a mi hijo, por qué no puedo acariciar a mi perro, por qué no puedo saludar a mi mamá. Bueno, mire, las razones son estas, y explicarle que esté convencido de cumplir con el protocolo de seguridad, y también incluir a la familia, que es otra actividad que se puede hacer desde el trabajo social y el tema de riesgo psicosocial, enviarle información a la familia del trabajador hoy en día con las
modalidades de tecnología de la información y las comunicaciones, contarles a ellos para que le ayuden al trabajador a cumplir con esos protocolos de bioseguridad. Entonces, una responsabilidad hacia el médico que autorizó el trabajo de esa persona o hacia la empresa por el contagio de un familiar, pues yo la veo muy lejana. Si me lo preguntan, la veo muy difícil de estructurar. Ahora, responsabilidad sobre el propio trabajador, pues ahí la veo más cerquita. Si el médico de repente lo que hizo fue lo que yo dije ahorita con un poquito de broma, sacó la bola de cristal y dijo, pues yo creo que sí, Martín puede trabajar y no tiene ningún estudio, no tiene ningún soporte, pues ese médico está comprándose una boleta a la cárcel, está comprándose una boleta al Tribunal de Ética Médico, la plata que se ganó en esa asesoría le va a tocar invertirla en abogados porque se va a meter en un lío terrible. Pero si ese médico hace las cosas juicioso, hace el análisis del que estamos hablando y está en capacidad de decir por qué esa persona puede trabajar, por qué tiene un factor de riesgo parecido a los sanos, a los que no están en población de riesgo, pues ese médico va bien y no puede, y si se llega a enfermar esa persona, pues es que eso no depende del médico, eso depende de unas condiciones biológicas, de unas situaciones que ni siquiera podríamos en algún momento llegar a determinar con claridad por qué una persona se enfermó de COVID-19. No lo sabemos. Y finalmente hay unos indicios a través de los datos epidemiológicos, los del Nexo, los del Cerco, y yo voy a mirar a ver quién estuvo, contacto, pero finalmente yo lo que tengo son sospechas. No tengo unas sospechas muy fundadas, pero finalmente yo nunca voy a saber qué fue este microorganismo el que se metió por la nariz un día a las 3 de la tarde al paciente. No, yo no puedo saber eso. Yo me imagino, hay unas situaciones de riesgo, pero bien podría ser otras, que a veces la persona no se acuerda qué fue lo que hizo o qué protocolo incumplió. Yo no voy a poder saberlo en muchos casos, incluso cuando tenga eventos agudos, porque es que como el COVID es una enfermedad tan de alto contagio, que tiene una probabilidad de contagio tan alta, se puede tener en un contacto con una persona, un contacto cercano, ¿cierto? Un contacto cerrado con esa persona, o se puede tener en virtud de la mala manipulación de los elementos de protección personal en su disposición final. Ahí se puede obtener el contacto con un COVID-19, o se puede obtener utilizando transporte público. Es decir, no hay manera de tener claridad, certeza sobre dónde se contagió una persona, porque hay una es una enfermedad, un virus de alto contagio, entonces no hay manera de saber con claridad dónde. No es como el ébola, que si uno dice, bueno, pues es que tuvo el contacto X y allá está claramente esa transmisión del ébola. Aquí en el coronavirus ese es uno de los retos que tenemos, no es fácil establecer eso. Entonces, asignar esa responsabilidad en los términos que me pregunta María José va a ser muy complejo, salvo que definitivamente el médico, como les digo, no revisó, sino que solamente pasó la cuenta de cobro y no hizo ningún estudio, ¿sí? O el estudio que hizo fue absolutamente insuficiente y no acorde con la técnica. Y en ese sentido, el documento que ustedes quisieran preparar con el liderazgo de María José, o que vamos a preparar con el liderazgo de María José, pues me parece muy apropiado porque es como darle esa orientación a los colegas, a los amigos que están en esto. Ojo que eso no es así nomás. Esto no es cobrarle una hora a la ARL y decir que Pedro Pérez puede ir a trabajar. No, usted tiene que estudiar y tiene que mirar y mire la historia clínica y mire esto y mire lo que dice España y mire lo que dicen en Italia. Eso es lo que debemos decirle a los colegas. Entonces esa responsabilidad del contagio no la veo tan clara. Una responsabilidad de contagio para el empleador. Bueno, pues tú tienes un protocolo de bioseguridad y no lo cumples. Ahí dice que debes tener alcohol al 70% disponible para limpiar las superficies y no lo tienes. Simplemente no lo tienes. Ahí dice que debes tener gel antibacterial y no tienes gel antibacterial. Se acabó y no lo reemplazabas. ¿Y qué pruebas tenemos de eso? Testigos, fotos, quejas que ponen los trabajadores. Tenías que dar cubrebocas, no los diste. Tenías que tener un antifluidos, no lo tuviste. No tuviste protocolo de desinfección, o lo tenías, pero era de papel. Ahí vamos a asignar responsabilidad al empleador, no a los que diseñaron el protocolo, al empleador. ¿El empleador quién es? El empleador es el gerente de la empresa, el jefe inmediato. El empleador incluso podría llegar a ser el encargado de seguridad y salud en el trabajo si es encargado de ejecutar y ejecutó mal. Bien. Eso era lo que tenía para decirles respecto de esas preguntas que me hacen. Yo espero que haya sido de utilidad. No sé qué retroalimentación me hacen, que me quedé un momentico hablando solo, a veces me emociono. Gracias, David. Janita, ya te doy la palabra. Leila tenía una pregunta. No sé si todavía, pero hace ratito tenía una pregunta, Leila.
Sí, doctor Martín, como siempre, una delicia escucharlo. Pero sí tengo una pregunta, que es, digamos que el acto médico queda demasiado sometido a lo legal. Es decir, si estamos hablando que esto es un decreto de obligatorio cumplimiento y el decreto es el que define las enfermedades, ya sé que lo explicaste con toda claridad, dando todos los matices que tienen, pero a la hora de la responsabilidad es lo que diga el decreto, la resolución en blanco y negro. Entonces, yo a veces siento que la medicina la reglamentan es los abogados y la aplican los jueces. O sea, ¿para qué participamos de una cosa si cuando dice que es mayor de 60 simplemente tiene que ser mayor de 60 y es en blanco y negro? Y todo eso que tú has explicado y que yo también lo comenté, que la consulta sirve para que uno identifique con claridad todo ese riesgo, va a ser un esfuerzo súper exagerado para poder no dar la información verdadera, sino para uno defenderse. ¿Sí? O sea, es muy complicado cuando las pautas legales tienen que cumplirse estrictamente. Entonces, si ahí falta una enfermedad o sobra una, no puede uno tenerlas en cuenta. O sea, esa parte de que la medicina se legisle tanto en blanco y negro, ¿cómo hacemos los médicos para poder tener todos esos criterios que usted mismo nos explicó, pero que a la hora de la verdad no son tan fáciles de manejar en cuanto a responsabilidades? Uno. Y lo segundo es, en toda su exposición, ¿qué tanto peso desde el punto de vista legal tiene el entender que esta es una enfermedad de salud pública en su origen, pues porque se contagia a toda la población, cuando se considera enfermedad laboral? O sea, cuando se hace el estudio y se va a buscar la fuente del contagio. O sea, esto no se atenúa teniendo en cuenta que es una enfermedad general, de población general, de contagio general, y que es una pandemia y es un problema de salud pública. ¿Cómo lo están tamizando para el tema de responsabilidad? Claro, claro, claro. Bueno, pues yo te contesto inmediatamente, Leila. Yo creo que el Ministerio con la circular 30 lo que quiso fue precisamente romper el blanco y negro. Ojalá lo haya logrado, o por lo menos así lo entendimos nosotros acá el sábado que salió la circular y que la pudimos tener acá en la oficina. Vimos en la circular 30 cómo el ministerio que precisamente rompió ese blanco y negro que también sentíamos. Me identifico contigo. Como para qué le pregunto al médico si ahí está claro que son 60 y ya hay comorbilidades, punto. Necesito son diagnósticos y la edad, la cédula, punto, ya no necesito médico. Lo que hizo aquí el ministerio fue romper ese blanco y negro y permitir que el médico meta esos matices de gris, de blanco a negro, a ver qué se puede hacer, ¿cierto? Yo por lo menos así lo leo yo. Exacto. Y el riesgo que asume el médico es que tiene que hacer ese análisis con toda rigurosidad para llegar a un valor o no. Miren, aquí tengo yo un visitante que se aburrió de la tarde y la noche. Sí, porque está desesperado porque ya es la hora de Hoy de estábamos todo. hablando, Martín, que bajaba el nivel de ansiedad, el nivel de riesgo psicosocial, que nos diéramos estos permisos, el permiso de que el perro esté en la reunión, el permiso de que el niño entre y salude, porque de otra manera pues nos enloquecemos. Total. Sí, es que es muy... Para mí mi bebé gatuno nieto ha sido una bendición. No, pues claro, imagínese. Estos animales le ayudan a uno mucho y pues él está cansado ya de escucharme hablar tanta carreta todo el día, entonces dijo, no, ya voy a levantar la cabeza. Ya, Pero bueno, ya. pero bueno, el otro punto que tú me hacías notar, Leila, uno era el del blanco y negro de los médicos y el otro era el otro punto. ¿Cuál era? Se me olvidó aquí, me distrajeron. que esto es una enfermedad de los familiares. Pública. Claro, el tema de la salud pública. Te quiero contar que los países han abordado el tema de manera distinta. En otros países de Latinoamérica se tomó decisiones diferentes. En Colombia dijimos que la enfermedad podría ser laboral. Es más, para la primera línea en salud es enfermedad laboral directa. Pero en otros países
Todo lo contrario, los otros países se plegaron al tema de que era una enfermedad de origen común. De una vez, de entrada, no permite ni siquiera la discusión, sino que es una enfermedad de origen común y de esa manera solucionaron su problema. Nosotros aquí tenemos 3 categorías que están en la circular 17, que es la circular que nos dice los trabajadores de exposición directa, que son los que definitivamente pueden tener la patología de carácter laboral, porque su actividad laboral aumenta la probabilidad de contraer la enfermedad. En esto los españoles nos llevan un camino muy largo en lo que tiene que ver con enfermedad común agravada por el trabajo, la cual tiene origen laboral. Y esto es lo que se aplicó acá. Lo que se aplicó acá es, oiga, este COVID-19 efectivamente es una pandemia, es una enfermedad que debería ser de origen común, pero si tu actividad laboral lleva a que aumentes la probabilidad de contraerla, entonces debemos cambiar el origen. Porque es que el trabajador, vuelvo y digo, esa pregunta, ¿salud o plata? Pues se responde siempre por el lado que no es. Entonces tú vas a tener una persona que se va a tener que ir a trabajar y se va a exponer de una manera más intensa al riesgo y por lo tanto lo justo es que le respondamos como país y la consideremos laboral solo en ese caso. ¿Sí? Y entonces después tenemos exposición indirecta y exposición intermedia. Y ahí ya empiezan ya todos esos matices que ustedes ya deben conocer. Y entonces ahí también hay probabilidad de que sea laboral, pero ahí ya no es como la exposición directa, sino que el trabajador tiene que demostrar que sus funciones lo obligan a trabajar en un ambiente que aumenta la probabilidad de contraer COVID y por lo tanto esa patología normalmente común se vuelve laboral. Y ahí tengo yo un caso real. Unos trabajadores de un call center. ¿Aplica para la gente de salud? Y no solamente aplica para la gente de salud. Mire, tengo un trabajador de call center. Esos trabajadores de call center, sector de las telecomunicaciones, tenían la obligación de conseguir una información de diagnóstico de salud y epidemiológica de los pacientes de una clínica. Y para eso visitaban al paciente. Lo visitaban en la clínica con todas las medidas de seguridad, aislados y todo esto, y le solicitaban una información. Estas personas se ven obligadas a trabajar en un ambiente laboral en donde hay más COVID-19 o se esperaría que haya más COVID-19 que en la calle o que en la propia sede de trabajo del call center. Entonces uno podría encontrar allí una posibilidad de que esas personas demuestren esa conexión del ambiente laboral en el que se ven obligados a laborar con el COVID-19 y por la vía del aumento de la probabilidad de contraer esa patología se cambia el origen de común a laboral. Pero los únicos que empiezan a laborar en Colombia son trabajadores del sector salud de primera línea, enfermedad laboral directa. Ellos son los únicos que empiezan en profesional. Los demás empiezan en común y les toca probar. Les toca probar en la calificación que la patología es de origen laboral, ¿cierto? Y la doctora Diana ahí me va a ayudar más todavía con este tema porque es una de las primeras personas que yo le escuché esa reflexión en los primeros videos que hacía sobre este tema y que viene trabajando en eso hace muchos años y nos puede ayudar más todavía con ese punto. Gracias, doctor Martín. Gracias, doctor. Sí, ya les mandé entonces el video donde él lo explica y el documento PDF que él me autorizó a poderlo compartir con la gente. Está en el chat. Sí, en el chat de todos, ahí lo mira para que lo puedan ver todos. Y ahí tocaría, pues entonces, nosotros mejorar, digamos, para trabajo interno de quien vaya a hacer eso. Bueno, Carlota, menos mal nosotros no tenemos que tomar esa decisión. Nosotros veremos el trabajo difícil a futuro cuando veamos todas las consecuencias en unos años, que eso me hacía caer en cuenta otra médica laboral. Pero chévere si nos ayudan a la elaboración. No, sí, o sea, utilizar lo que hacemos en consecuencias para medir, a extrapolarlo acá para poder hacer como algo más objetivo. Sí. Ya se los mandé, el video donde él lo explica y el documento donde está, pero ahí no está tan explicadito como lo explicó en el video. Sí, bueno, entonces creo que fue productivo, muy apasionado, son las 9 de la noche. Quien dijera que es que ya cansados todos tenemos así ojeras, pero bueno, sacamos un tiempito. Pero es que estos cafés con ustedes son una delicia, déjenme decirle, Leila, Diana, Carlota, Martín, pues hoy se llevan todos los aplausos. Y estamos 17 personas, hartísimos.
compartir dos cosas, Martín, que queda, creo que todos estamos en la línea, sí, Carlos Luisa ya le insisto en que para las personas que no son del sector salud, el evento es un accidente de trabajo. Yo esta mañana lo decía, debe tenerse clarísimo el tema, ¿no? Adicionalmente porque tiene unas implicaciones serias. 1, investigación. Si es un accidente de trabajo, se tiene que reportar dentro de los 2 días. 2, investigación. Si es un accidente de trabajo, tiene que mandar la investigación dentro de los 15 días. Sería una investigación por accidente grave por las consecuencias. Tendría que ir firmada por el representante legal y además ser reportada en el Ministerio de Trabajo. Entonces, para quienes asesoren y sigan en la línea de Carlos Luis, tengan en cuenta esto. Si van a definir que es un accidente de trabajo, tienen que tener en cuenta esta línea de comportamiento del tema. Lo segundo que me llevó como conclusión en lo que está diciendo Martín y en lo que está diciendo Leila, teniendo en cuenta que ya tenemos el gris tirando en amarillo arcoíris con esa circular que nos toca leer, es también para los que están presentes acá, estamos 17 personas conmigo, con un punto que nosotros somos muy reiterativos con Martín siempre que lo estamos abordando, y es la responsabilidad que se tiene desde la IPS en la elaboración, en las pruebas médicas. Entonces aquí el tema también es a quién estamos contratando para que nos haga esos exámenes médicos de ingreso y a quién se está contratando para que se hagan los exámenes médicos en el reintegro laboral, que también toca hacerse, Martín. Ese es un punto de una consulta que me hacían esta semana y yo quiero aprovechar el espacio para retomarlo con ustedes. Y la pregunta era, una persona que está en vacaciones, le dieron licencia y ya lo llamaron a trabajar porque abrió la empresa. ¿Esa persona debe ser objeto de examen médico? Y yo digo sí. Sí, yo no puedo partir de la base que estaba cuando salió las vacaciones y hoy la situación es otra. ¿Qué piensan ustedes? Yo creería que a toda la gente que va a empezar a trabajar hay que hacerse el examen médico para que empiece a trabajar y es como empezar de cero. Además que acá ya tiene unas variables diferentes en ese análisis, diferentes a las que se tenían en cuenta, seguramente cuando se contrató a la empresa hace un año, no hace 2 años. Entonces, era como los otros 2 puntos que yo quería abordar con ustedes. Probatoriamente, y el doctor Martín me corrige, es más difícil probar que es accidente. Si Carlos Ayala sigue diciendo, que lo siga diciendo, pero probar el momento súbito, yo se lo dije otro día a Carolina, es más complejo y va a ser más controversial y doloroso para los trabajadores. Si se van por EP, les va a quedar más fácil, y lo he dicho, o sea, pueden irse por el lado que quiera, para eso son los asesores, pero les va a quedar más difícil probar. Pero no, claro, lo decíamos esta mañana, que sí. ¿Cuál es el evento súbito? En la definición. ¿Tú cómo coges y dices, acá fue cuando lo miré y me dio el pan y yo le di la moneda? O sea, eso es imposible. Es más fácil decir una enfermedad, es probatoriamente más fácil de probarlo. Pues no es fácil, es difícil, pero es menos complejo. No, a mí me parece importante simplemente la anotación, porque pues Carlos Luis Ayala es Carlos Luis Ayala. Y todo el mundo piensa que por venir del ministerio, pero vale la pena. Yo invito al análisis. Yo invito al análisis y quien se mantenga en la teoría de que es un accidente de trabajo, que tenga en cuenta esos 3 puntos. Reporte inmediato, investigación dentro de los 15 días y reporte al Ministerio de Trabajo adicional al reporte que hay que hacerse ya por el tema del COVID, como se llame ese que uno reporta en Secretaría de Salud, más el reporte que tiene que hacer el empleador del evento. Bueno, yo creo que ha sido un día espectacular. Martín, como siempre, mil gracias. De verdad nos das muchas luces para seguir manejando pues estos temas que claramente desde lo médico y lo jurídico genera tanta controversia. Ahí pedí que me ayudaran con un nombre, una lluvia de ideas, a ver en el chat cuál puede ser el nombre para la invitación a elaborar el documento, y lo hacemos como con el otro documento que hicimos, que fue una creación y en 4 días estaba el documento listo. Bueno, entonces pues... Feliz noche, hasta luego, que descansen, hasta luego, feliz noche. Gracias. Chao.